no nos damos cuenta hasta que tienen complicaciones. Si yo consumo mucha sal, la sal se queda en mi cuerpo. Como sal y agua van juntas, el agua se queda en mi cuerpo. O sea, la solución en un segundo. Hacer ejercicio aeróbico. Claro. Comer bien, baja la presión. Cada cigarrillo que alguien se fuma, solo el cigarrillo eleva 5 milímetros, bueno, entre 5 y 10 milímetros de mercurio la presión arterial. En Consulta, el podcast del Centro Médico ABC. Bienvenidos al espacio donde los médicos especialistas del ABC despejan tus dudas y te brindan la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos. Hola, soy Sandra Villalobos. Bienvenidos a En Consulta, el podcast del Centro Médico ABC. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante, el enemigo silencioso, la hipertensión arterial. Esta enfermedad afecta a 1 de cada 3 adultos en todo el mundo. Aproximadamente 1 de cada 4 personas vive con hipertensión arterial y 46% lo desconoce. Por esta razón, no reciben un tratamiento adecuado. Entre las personas que mueren cada año a causa de enfermedades cardíacas, la hipertensión es la causa que las desencadena. Es por esto que el día de hoy vamos a platicar acerca de qué pasa con nuestro cuerpo cuando hay hipertensión, qué síntomas debemos tomar en cuenta y además, ¿qué pasa con esta enfermedad? ¿Cómo nos podemos cuidar? Acompáñame a aclarar todas estas dudas aquí en Consulta, el podcast del Centro Médico ABC. Bienvenidos. Muy bien, pues el día de hoy en Consulta tengo a 2 grandes especialistas, expertos en el tema y en la materia. Muchísimas gracias al doctor Víctor Ocaña Arriaga. Gracias por estar con nosotros. Es médico especialista en cardiología intervencionista. Y a la doctora Rocío García Merodio. Sí. Es médico cirujano con una subespecialidad en cardiología clínica por la UNAM. Además, es miembro del Cuerpo Médico ABC. Muchas gracias y bienvenidos. Para empezar, vamos a platicar acerca de qué es la hipertensión arterial. Sobre todo, ¿qué factores la desencadenan y quiénes la padecen? La hipertensión arterial se llama el asesino silencioso. Uh-huh. La padecen en México 3 millones de personas. Okay. Y lo que sucede es que no saben que tienen hipertensión hasta que llega a complicarse. ¿Cómo se complica? Puede haber eventos cerebrales, isquémicos o hemorrágicos, problemas de retina, infartos, falla cardíaca, infartos en el riñón y en las piernas. Víctor, ¿cuál es la presión normal que nosotros debemos conocer y saber que nuestra hipertensión arterial está correctamente bien? Me parece una gran pregunta esa, porque antes de hablar de hipertensión arterial, creo que debemos hablar sobre qué es la presión arterial. Uh-huh. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre a las paredes de las arterias, ¿no? Okay. Y hay 2, la presión sistólica y la presión diastólica. La gente luego dice la presión alta y la presión baja. ¿Qué es la presión sistólica, que sería la alta? Es la presión que se ejerce cuando el corazón se contrae. Y la presión diastólica, la presión que está cuando el corazón se relaja. Ok. En ese sentido, saber esto, los valores normales dependen de muchos factores. Uh-huh. No hay un valor normal porque al final requiere pues, las características de cada persona. Tiene mucho que ver con la estatura, con el peso. Con el peso, con la edad, con muchos otros factores. Okay. Sin embargo, lo que sí sabemos es cuáles son los valores peligrosos. Que eso es lo que nos va a determinar la definición de hipertensión arterial. Cuando los valores sobrepasan 140 milímetros de mercurio de presión sistólica o 90 milímetros de mercurio de presión diastólica, hablamos de hipertensión arterial. Okay. Ahora, hay también algunos valores, o sea, todo lo que está abajo de esto se podría considerar normal. Sin embargo, 130/85 ya es una presión normal alta. Entonces, okay, varía mucho, pero si me dices, oye, es que es una mujer chiquita, uh-huh, delgadita, a lo mejor tiene 110, 60. Y es normal. Y para ella es normal, no tiene que tener 120, 80. Rocío, ¿cuál es la forma de tomarnos de una forma adecuada nuestra presión? Depende, pero generalmente con un manómetro eléctrico, ajá, tiene que estar el brazo a nivel del corazón. Ok. Y relajado, ¿no? Ok. Y la espalda recta. Y tomar la presión. 2 presiones. Ok.
No olvides que también es importante que no sea en el momento en el que, ay, vengo corriendo del súper y me tengo que tomar la presión. Hay que estar 5 minutos relajado, sin café, sin cigarro. Sin haber fumado, exacto. Por eso cuando llegamos a una consulta siempre nos dice, relajadita, no hables, tranquila. Ya estás tranquila y es en cuando te empiezan a preparar. A mí me ¿verdad? pasa mucho que primero les hago mucha plática y todo me dicen, ¿por qué? ¿Por qué me habla tanto? Sí. Bueno, porque estoy haciendo tiempo para que te relajes y que tus niveles de presión los pueda tomar más fidedignos. Hay 2 niveles que me platicaban hace ratito. ¿Cómo podemos saber cuál es cuál? Se llaman sonidos de Korokov. De manera muy simple es cuando tú insuflas el baumanómetro, ejerces una presión a las arterias y el primer ruido que escuchas, ese es el de la presión sistólica. El último ruido que escuchas cuando va la agujita del baumanómetro, esa es la presión diastólica. Oye, Rocío, hace ratito me platicabas que en México 30 millones de personas padecen hipertensión. ¿A qué se debe a que tantas personas lo tengan? Lo que sucede es que no saben. Muchos no saben. Y muchos se mueren antes de saberlo. Wow. O sea, puede haber infartos, puede haber falla cardíaca, que ocasiona que la gente se muera antes de saber que tiene hipertensión. Sí, a veces su primer síntoma es un evento catastrófico como eso, un infarto cerebral, un derrame cerebral, cosas de estas que es lo que lo detona el diagnóstico, ¿no? Ok. Y Víctor, por ejemplo, en este caso, mujeres y hombres, ¿es diferente de las personas pues que les puedan atacar, digamos, un poco más? Es un poco diferente. Aquí tenemos que hablar que es poblacionalmente, estadísticamente, no hay una gran diferencia. Okay. Hay ciertos factores, como los factores hormonales, que pueden de alguna manera proteger un poquito, pero es un poquito lo que protege a las mujeres, particularmente en edad reproductiva. Cuando pasan la etapa de menopausia, que es el cese de la ovulación, entonces pues, las cosas se equiparan, son muy similares, pues, hombres y mujeres. Pero estadísticamente creo que es importantísimo no despreciar esto, o sea, no decir, no, las mujeres se enferman menos. No, yo creo que debemos hacer campañas para que tanto hombres como mujeres se estén tomando la presión arterial. Claro. Oye, Rocío, y respecto a este tema que estamos platicando, ¿es verdad que el riesgo es mayor cuando más avanzamos de edad? Sí, de hecho, cuando más avanzamos de edad, la presión sistólica, que es la primera, sube mucho y la diastólica se normaliza. Y entonces hay que hacer la diferencia, la presión sistólica menos la presión diastólica entre 2. Wow. Eso te da el riesgo de la gente mayor. Ok, y es por eso que necesitan más control, ¿no? En cuanto a sus niveles, en saber que no tengan otra enfermedad que se haya desencadenado precisamente debido a la hipertensión, ¿verdad? Generalmente, mientras pasa la edad, tienen menos eventos que los jóvenes. Ok. El proceso de envejecimiento hace que también los vasos se esclerosen, le llamamos. Es decir, se van volviendo un poquito más rígidos, sin que esto sea necesariamente patológico. Evidentemente hay algunas cosas que son así. Y eso es lo que hace esta diferenciación que comenta Rocío. Ok, hace ratito cuando iniciamos el podcast platicamos que es el enemigo silencioso, pero ¿a qué se debe? Precisamente que muchas personas no nos damos cuenta que tenemos la hipertensión arterial bastante alta. No nos damos cuenta hasta que tienen complicaciones. O sea, un infarto renal, falla cardíaca, alguna otra complicación que haga que la gente se tome la presión y la vea muy alta. Yo tengo una explicación para eso, que el cuerpo es muy sabio y se va adaptando. Entonces, como la presión no sube así rápidamente de sopetón, digámoslo coloquialmente, sino va subiendo poco a poco, tu cuerpo se va adaptando. Entonces, al irse adaptando, no vas viendo esos cambios, lo que hace que los síntomas de la presión arterial se presenten principalmente en 2 ocasiones. O te sube así muchísimo de trancazo, llamémoslo así, o llevas ya tantos años con la presión tan alta que es lo que te va a detonar los síntomas.
pero es eso, el proceso de adaptación del cuerpo. Ok, ¿y a qué se debe que de pronto cuando nosotros vamos a consulta, las primeras preguntas que te hacen todos los doctores es si tienes familiares con algún antecedente, como por ejemplo la hipertensión? ¿Si es hereditario? Si es hereditario y hay genes que producen que los hijos de hipertensos tengan hipertensión. Ok, y es importante nosotros determinarlo porque al final del día, si sabemos que el abuelo materno y paterno tuvieron, pero también ya nuestros tíos y mi mamá, por ejemplo, dices, híjole, pues entonces tengo que cuidarme y tengo que ver qué cartas en el asunto tengo que abordar para tratar de evitar la hipertensión, ¿no? Bueno, y se los explicamos a los pacientes, ¿o no, Rocío? En realidad, lo que se hereda es la susceptibilidad. Okay. No quiere decir que si tu papá es hipertenso, tú vas a ser hipertenso. Ok. Significa que tienes un mayor riesgo. Si tú tienes condiciones como fumar, como no hacer ejercicio, subir de peso, pues ese riesgo lo vas a incrementar muchísimo. Por eso, porque si no, imagínate, o sea, ya estaríamos condenados. Claro. ¿No? Ajá. y no pasa exactamente así. Heredamos una susceptibilidad. Ok. Oigan, y aquí ya después de haberlos escuchado, de saber un poquito los niveles, de cómo cómo se desencadenan, ¿cómo poder tratar de evitar el tener hipertensión? ¿Hay alguna forma? Bajar de peso, hacer ejercicio, evitar la obesidad. O sea, generalmente haciendo eso disminuyes mucho el riesgo de padecer hipertensión. Claro, porque incluso no es nada más el valor de presión arterial. Nosotros los cardiólogos hablamos mucho del riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular se calcula justamente con todos estos parámetros, llamémoslo así, con todas estas características. No es lo mismo tener, como te decía, ¿no? 130, 85, que se considera normal altita, en una persona que hace ejercicio, que no fuma, que es delgada, a tener esos mismos valores en una persona obesa, fumadora, con el colesterol hasta arriba. Entonces, por lo que entendemos, los hábitos sí tienen mucho que ver con que una persona tenga hipertensión arterial, ¿verdad? Es más importante estas cosas que haces que el mismo factor hereditario. Okay. Ojo, no se desprecia. Siempre digo que en medicina todos estos mecanismos biológicos son tan complejos que no puedes echarle la culpa a uno solo. Tienes que ver todo el global, ¿no? Ok. ¿Me acompañan? Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a regresar para platicar acerca de las complicaciones, pero también lo más importante, ¿qué debemos hacer? Que eso es lo mejor y para el cual, obviamente, nuestros doctores especialistas el día de hoy nos van a sacar de estas dudas. Estás en Consulta, el podcast del Centro Médico ABC. Yo soy Sandra Villalobos. Continuamos. Encuentra más consejos de salud en nuestra página web, centromédicoabc.com. Estamos de regreso, soy Sandra Villalobos, estás en Consulta, el podcast del Centro Médico ABC, y seguimos platicando acerca de la hipertensión arterial. Rocío, por favor, dinos específicamente para que nos quede más que claro cuáles son esos niveles menores y mayores que no debe de pasar. Bueno, hay una clasificación de hipertensión. Los valores normales son menos de 120, menos de 80. Ok. Los valores altos son de 130 a 140, menos de 90. Y luego hay una clasificación de hipertensión arterial. La hipertensión arterial se divide en dos. La hipertensión arterial, como dijo, de 140 a 150 y menos de 90. O más de 160, más de 90. Ok. Esa es la hipertensión. Rocío, cuando iniciamos el podcast me platicaste que la hipertensión arterial podía afectar la parte de la visión y de los oídos. Sí. ¿A qué se debe? Cuando la gente tiene síntomas de hipertensión arterial, tiene como zumbido de oídos. Ajá. ¿Me puedo sentir mareada, por ejemplo? Sí te puedes sentir mareada. Y los ojos... Ves lucecitas. Ves lucecitas, pero los ojos pueden tener problema de retina también. Ok. Por hipertensión arterial. Y la justificación de esto es, como decíamos, es la presión que se ejerce
la sangre a los vasos sanguíneos, pero no solamente a los vasos sanguíneos grandes, a los chiquitos, a todos lados. ¿Y qué crees? Todo en el cuerpo está vascularizado, es decir, todo tiene arterias. O sea, ahora imagínate que esas pequeñas arterias en el ojo se ven afectadas por la presión o se van a afectar. Pasa en los riñones, en el cerebro, en el corazón, en el intestino, en la piel, en todos lados. Oye, Víctor, ahorita que lo mencionan acerca de la visión, está muy conectado con la parte del cerebro. ¿Tiene también mucho que ver que las personas puedan perder la memoria o no? Hay una cosa que se llama demencia vascular, que sí, efectivamente, tener mucho tiempo, presiones altas o menor riego sanguíneo puede favorecer eso. Sin embargo, como decía Rocío, no es que sea el síntoma predominante, ¿no? O sea, hay otros mucho más específicos que la pérdida de memoria, ¿no? Ok. ¿Qué otras complicaciones más podemos tener, Rocío? Mira, en el cerebro podemos tener embolias cerebrales. ¿En serio? ¿Por la hipertensión? Podemos tener hemorragias cerebrales, sobre todo por la hipertensión, muy alta, hemorragias cerebrales. Infartos cardíacos, falla cardíaca, infartos renales y también en los vasos sanguíneos. Periféricos. Sí. Okay. Sí, pues imagínate, es como si le abrieras a la llave del agua, ¿no? Le abres muchísimo, pues sale tiene con presión. Fuerza, tiene presión. Es que es eso la presión. Sí, empezar a reformarnos con mejores hábitos, a tratar de hacer ejercicio, a comer de una forma mucho más sana. De hecho, eso baja la presión. O sea, la solución en un segundo. Hacer ejercicio aeróbico. Claro. Comer bien baja la presión. Oye, Rocío, ¿qué debemos hacer y qué no? Y esta parte me encanta porque es donde ya las personas dicen, bueno, o sea, yo tengo hipertensión arterial o ¿qué puedo hacer si mi familia lo tuvo, no? Entonces, ¿yo qué debo hacer y qué no debo hacer para evitarlo? Bueno, uno es bajar de peso, comer bien. No fumar. No fumar, no tomar mucho café, no tomar alcohol o tomar poco alcohol. Disminuir el consumo de sal a 5 gramos, pero... Ese es importantísimo. La sal, el reducir la sal. Cocinar con sal y quitar el salero. Sodio y agua son las mejores amigas. Ok. A donde va sodio, va agua. La sal es cloruro de sodio. Tiene sodio. Si yo consumo mucha sal, la sal se queda en mi cuerpo. Como sal y agua van juntas, el agua se queda en mi cuerpo. Es como si le abriera al grifo. Aumento la presión. Hay muchas personas que dicen, es que hay una sal baja en sodio. Híjole, o sea, sí, pero más bien porque tiene otras sales. Cloruro de potasio o lo que quieras. Pero al final tiene sodio. Entre tanto tenga sodio, creo que lo importante no es la calidad del producto, sino la cantidad que consumes de este. Entonces, esa es la razón. El sodio es el verdadero problema. ¿Qué es comer bien? Hay algo que se llama el plato del buen comer. No somos especialistas en nutrición, pero a grandes rasgos. ¿Su verdura? Sí, el plato del buen comer. Verduras, que tienes una porción de verduras, una porción de carbohidratos, grasas incluso y proteína en las porciones correspondientes. Rocío. Por ejemplo, quitar el gordo de la carne es muy importante. Ajá. Lo siento, amigos que nos están escuchando. Eso rico que de pronto les encanta, hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque está lleno de grasa. Sí. Y es una grasa maligna, ¿no? Así es. Son grasas, se llaman grasas trans. Ajá. Son muy malas. Okay. Igual que las papas. Está lleno. Al final de estarás grasas. de acuerdo conmigo que no es que todo sea malo tampoco. Bueno. Hay que hacerlo con moderación. Claro. O sea, de repente comerte unas papitas, pues no puede ser tan malo. El problema es que no te comes unas papitas, te comes unas papitas todos los días. Claro. Eso es lo que hay que quitar. Sí, te comes una bolsa de papa. Exacto, no te comes una bolsita, te comes una bolsota. Exacto. Eso es lo que no está bien. Hace rato Rocío decía algo muy interesante, el café. Tomar mucho café es malo. Tomar café no lo es.
Okay. Si lo tomas con moderación. Sí, por ejemplo, 1 o 2 tazas, digo, para los que son mucho de café está bien, ¿no? Pero ya más de 5 tazas es una exageración. Así es. Tal cual. Exacto, la recomendación es hasta 4 tazas al día. Pero ojo, 4 tazas, no el triple shot de expreso de, híjole, eso ya es, eso se convierte en 10 tazas. Ajá, claro. Oye, Víctor, hace rato me llamaba mucho la atención que son como muy puntuales en decirme el tabaco y el alcohol en exageración. Obviamente todo excesivo pues hace daño, pero ¿por qué en específico estas dos sustancias ustedes dicen, por favor, no lo consideres? Bueno, yo te voy a hablar del tabaco. Ajá. El tabaco genera algo que se llama estrés de pared. De por sí ya la presión arterial está rozando con las paredes de las arterias por la presión misma. Uh-huh. El tabaco tiene sustancias que van a hacer todavía más esa fricción, por un lado. Por otro lado, va a cerrar los vasos sanguíneos. Los va a cerrar aumentando la presión. Cada cigarrillo que alguien se fuma, solo el cigarrillo eleva 5 milímetros, bueno, entre 5 y 10 milímetros de mercurio la presión arterial. Okay. Imagínate, pues, y no te fumas uno. ¿Y la dieta? Lo disminuye. Híjole. 5 Entonces no es ningún balance por donde quiera que por donde lo quieras veamos. no es un balance, exacto. Ahora, la presión, hace rato Rocío decía, hacer ejercicio ayuda. Sí, ayuda a largo plazo. Uh-huh. A corto plazo me refiero, mientras estás haciendo ejercicio, la presión se eleva. Es normal, necesitas que llegue sangre a los músculos. Sí. De hecho, el ejercicio que mejor hace al corazón Ajá. es el ejercicio aeróbico. Me encanta. No pesas, porque esas sí elevan la presión arterial. Ok. Con esto no estamos diciendo que no hagan ese tipo de ejercicio. No, se puede hacer, pero no cuando tienes la presión alta. No, pero estamos especificándonos ahorita en la hipertensión arterial, que eso es muy bueno. O sea, puedo salir a caminar media hora. Así es. Puedo salirme a trotar, puedo salirme a correr. Así es. Eso ayuda para la parte de la presión arterial, ¿no? Completamente. ¿Y qué me dice, Rocío, acerca del estrés? ¿También afecta? Sí, también afecta negativamente a la presión arterial. Ok. Como 4 milímetros de mercurio. O sea, quitarlo baja 4 milímetros de mercurio en la presión. Se oye muy bonito, a veces no es tan fácil, ¿no? Pero sí lo hace por efecto de la adrenalina. El estrés tiene ese efecto. La adrenalina cierra los vasos sanguíneos, aumenta la contracción de tu corazón en cuanto a frecuencia y en cuanto a fuerza, lo cual aumenta las cifras de presión. Claro. Rocío, para estar dentro de estos cuidados, ¿cada cuánto es considerable que nosotros midamos nuestra presión arterial? Pues depende. Uh-huh. Si eres hipertensa recientemente, la verdad es que tendrías que tomar la presión 2 veces al día. Y si ya te iniciamos medicina, primero 2 veces al día y luego, si ya estás controlada, a diferentes horas. Ok. Al día, el mismo día. O sea, por ejemplo, si ya te tomaste la presión un día a las 8 de la mañana, pues la tomas a las 3 de la tarde, al día siguiente. Okay. Y así para ver si realmente estás controlada o hay algún horario en el que no estás controlada para darte medicina a diferente horario. Claro, también es básico cuando nos preguntan que nos toman la presión arterial, nos dicen, ¿ya desayunaste? Porque también tiene mucho que ver, entonces. Sí, pero lo único que con la presión arterial para tomarla es 5 minutos en reposo. Okay. O sea, habiendo comido o no habiendo comido, pero en reposo es cuando tienes que tomar la presión arterial. No recién comido. Ok. Rocío, ¿qué debo hacer si tengo un pico altísimo? Y lo más importante, algún mensaje que tú nos puedas compartir. Sí, tienes que ir a urgencias. Ok. Y hay medicinas intravenosas que se pueden dar para bajar la presión poco a poco, porque no puedes bajar de un jalón a lo normal la presión arterial. Ok, yo en casa no puedo hacer absolutamente nada, al contrario, tengo que irme a urgencias. Pues idealmente, si tienes un pico de hipertensión muy alto, ir a urgencias y
poner estos medicamentos intravenosos para controlar la presión. Un aproximado, perdón, ¿de cuánto tengo yo que ver que esté mi presión arterial para saber que tengo que irme a urgencias? Pues más de 180 y más de 110. Ok. Pero no se automediquen, por favor, porque luego dicen, es que mi prima toma tal medicamento. Ay, dásela. No, sí pasa. Es importante ser siempre valorado por el médico y de preferencia en un servicio de urgencias, como bien dice Rocío, para que seas correctamente evaluado y correctamente tratado. Claro. Víctor, ¿me ayudas haciendo un ligero resumen acerca de cómo podemos prevenir la presión arterial? Y obviamente después de esto, que cada uno de ustedes nos pueda platicar y compartir algún mensaje en específico, pues para tratar de evitar este tema. Ok, hijo, la manera de resumen es un tema muy amplio, pero yo creo que para evitar la presión arterial, cuidar los factores de riesgo cardiovascular. ¿Cómo? Comiendo bien, haciendo ejercicio, no teniendo malos hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo, y checársela. No, porque no puedo saber si soy hipertenso si no me tomo la presión. Claro. Y si me espero a tener síntomas, muy probablemente lo agarre muy tarde, ¿no? Entonces, tengo que tomármela. ¿Desde cuándo? Depende. Si tienes familiares que son hipertensos y jóvenes, pues desde los 20 años empiezas a tomar. Ok. O sea, ¿qué puede pasar? Que salga normal. Sí. ¡Qué maravilla! Luego te la tomas otra vez y sigue Pero saliendo normal. Pero es una prevención. Exacto. Al final del día. Oye, ya salió tantito alto. Ahora me la tomo más seguido. Oye, ya voy a ver al médico, de preferencia al cardiólogo. Ajá. Sí, y te voy a decir por qué. Porque al final la presión arterial la puede tratar cualquier médico, es real. Pero el enfoque que le vas a dar es distinto. Los cardiólogos lo enfocamos mucho a través de ese riesgo cardiovascular. Ok. Y mi querida Rocío, los problemas también, ya platicamos del estrés, pero los problemas también influyen en la presión. Sí, por supuesto que sí. El estrés, los problemas, todo influye en la presión arterial. Y sí, mi mensaje es que la presión, o sea, la gente con presión alta, cuando se da cuenta que tiene la presión alta, ya tiene alguna complicación. Entonces, siempre, como dice Víctor Ocaña, siempre hay que tomar la presión. Si tienes riesgo, siempre hay que tomar la presión. Ok, podemos prevenir si tenemos algunos antecedentes, pero sí o sí a partir de los 40 años. Entonces ya podemos hacerlo de una forma como más rigurosa, ¿no? Así es. Les agradezco a los dos por estar el día de hoy con nosotros en este episodio. La verdad es que es una gran orientación en la que pues nos dan a todas las personas, porque muchas veces desconocemos de ciertos temas o no sabemos cómo adentrarlos o cómo solucionarlos. Así que muchísimas gracias, doctor Víctor Ocaña Arriaga, a la doctora Rocío García Merodio. Gracias por estar con nosotros en consulta. Y a ti que me estás viendo y que me estás escuchando, no olvides suscribirte, activa la campanita para que escuches los diferentes episodios que vienen y sobre todo, pues recomiéndalo para las personas que sabes que sí o sí les puede funcionar. Estás en Consulta, el podcast del Centro Médico ABC. Yo soy Sandra Villalobos. Hasta la próxima.